Protagonistas. Contacto telefónico. Arquitecto, gracias por tomarnos la llamada, gracias por estar con nosotros en Contextos. Les saludamos Manuel Cerrato y Marcela Pámanes. Un segundito, por favor. ¿Secretario? Ya lo tenemos ahí, a ver si podemos, porque no nos responde. Secretario, ya estamos al aire. Buenos días. No, seguimos. Buenos días. Buenos días, secretario. Gracias por estar con nosotros. Encantado. Es un gusto tenerlo acá porque qué mejor que usted nos platique sobre el Pacto de Responsabilidad Social en el Estado, que recién se han adherido los municipios y trae una serie de consideraciones muy importantes en relación al control y a la prevención del COVID. Así es, Marcela, efectivamente, desde el pasado martes 14 de julio, el gobernador del estado, el doctor José Rosa Ispuro Torres, nos pidió que convocáramos tanto al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a los clubes de servicios, a los colegios de profesionistas, a las cámaras empresariales, a toda, prácticamente asociaciones religiosas, a todo lo que es el sector social, a lo que es las organizaciones no gubernamentales y lo que es la sociedad civil organizada, con el objeto de ver junto con el Comité de Seguridad y Salud Estatal cuáles son los verdaderos problemas que tenemos para enfrentar la movilidad y lo que es, lamentablemente, el fallecimiento y el contagio que tenemos por parte del COVID. Y sobre todo porque llegó un momento en que, lamentablemente, Durango tenía el primer lugar nacional en cuestión de movilidad. Entonces, a muchos de los trabajadores del gobierno estatal, del gobierno municipal, que se les dio precisamente un descanso, lo tomaron como si fueran vacaciones, y llegó un momento en que fueron incrementándose en lugar de tratar de ser un poquito restrictivos en lo que se refiere a la cuestión de los contagios, empezó a incrementarse. Se incrementó mucho después de que inclusive prohibido los eventos masivos, pero a partir del 10 de mayo, Día de la Madre, a los 14 días vimos que efectivamente a través precisamente de todo este tipo de convivencias, fiestas, reuniones, empezó a haber más movilidad y empezó a haber más contagios. Y se tomó la determinación de hacer algunas medidas y que muchos estuvimos a nivel presencial, otros lo hicimos a nivel virtual, para no estar todos y ser incongruentes con lo que ahorita estamos padeciendo y con las medidas que se toman, y se puso a consideración varios temas, y unos de ellos son las restricciones que debemos de tener en la movilidad, otro la creación de los comités de salud, otro lo que tiene que ser que no haya más de 15 personas en algún convivio y que ese lugar debe ser amplio para que haya la sana distancia. Y en ese momento se tomó a votación y fue por unanimidad, cuando en ese momento tanto los señores y alcaldesas, presidentes municipales y todos los que de alguna manera participamos, acordamos que teníamos que llevar a cabo. De un momento a otro estábamos en el semáforo naranja y pasamos a semáforo rojo. Y en ese momento ya tuvimos que hacer, ya no más la cuestión de conminar a la sociedad duranguense, sino que hacer un decreto donde se hace ya obligatorio todo este tipo de medidas. Ajá. ¿Cómo han planeado hacer cumplir lo especificado en el decreto? Porque dábamos cuenta que se ha establecido que son 3 las entidades donde la movilidad, en lugar de crecer, ha aumentado. Una de ellas es Durango, Michoacán y la Ciudad de México. De la Ciudad de México, pues lo podemos entender perfecto. Digo, porque estamos hablando de una circunstancia completamente difícil por la densidad demográfica y por las circunstancias en las que se vive en la capital del país. Pero, ¿qué pasa con Michoacán y con Durango? Sí, efectivamente en Durango tenemos prácticamente 3 ciudades, que es Durango, Gómez Palacio y Lerdo, que prácticamente ha incrementado mucho la movilidad. Para ello, ahorita en este momento me encuentro en Casa de Gobierno. En unos minutos más estaremos coordinando lo que es gobierno federal a través de Guardia Nacional, lo que es el gobierno estatal con la Fiscalía y con la Secretaría de Seguridad Pública y con Protección Civil, y estará con nosotros en estos momentos, llegará el secretario del ayuntamiento aquí del municipio de la capital, que es el caso de Mario Garza,
en el que en este momento coordinaremos todos los operativos para que todos en forma conjunta estemos haciendo los filtros, estemos haciendo los retenes y estemos de alguna manera haciendo la operatividad para poder bajar. Por ejemplo, los sábados y los domingos es lamentable que todas las presas, todos los lugares de recreo, todo lo que es el pueblito, lo que es Nombre de Dios, lo que es el Saltito, bueno, hay filas que no pueden ni siquiera llegar desde la carretera hasta esos lugares. La cuestión de los vehículos, se suben en camiones hasta de redilas para llevar a señoras de la tercera edad y niños sin cubrebocas, en camionetas pick-ups. Entonces vamos a tener que detener todo eso. Estamos ya ahorita, inclusive el día de ayer, junto con lo que es el Consejo Estatal Ciudadano, pidiendo que y se van a incorporar de 20 a 30 inspectores honorarios que son eminentemente del sector social, que son ciudadanos que nos van a ayudar para que en determinado momento, tanto en cuestión de promoción, en cuestión de anuncios, en cuestión de letreros, como en cuestión de difusión y estando personalmente también ellos en los filtros, para evitar precisamente que tengamos ese tipo de movilización. Secretario, buen día. Saluda a Manuel Cerrato. Gusto Manuel, conversar con usted. Mucho gusto, encantado, Manuel. Gracias, Bienvenido, secretario. Igualmente. Justamente eso que usted menciona de la movilidad en carreteras y cómo la gente llena los sitios recreativos, llamaba la atención lo que señalaba ayer el secretario de Seguridad, Francisco Javier Castrellón, en el sentido de que, bueno, realmente, y siendo realistas, la movilidad obedece a la inconsciencia ciudadana en la mayoría de los casos. Y recordaba esta medida que se tomó de los filtros en carreteras y sobre todo esta disposición de que a partir de las 10 de la noche, si una persona va en carretera y no justifica que se moviliza por una actividad esencial o por alguna emergencia, pues incluso puede llegar la sanción a retirarle el vehículo por 15 días. Esto ya se ha aplicado porque de hecho esa medida estaba desde prácticamente el inicio de la pandemia. ¿Se llegaron a aplicar medidas de este tipo de retiro de los vehículos? Sí se llegaron, Manuel. Tuvimos inclusive, por ejemplo, en el caso de los sindicatos que de alguna manera manejan taxis, que fueron los primeros que tuvimos ese problema. Inclusive después tuvimos que decirles que nada más los días pares funcionaran los que terminaban con un número par en sus placas y los nones precisamente también similar. Y llegó un momento en que inclusive les quitaban las placas a los mismos taxis para que en ese momento no los detuvieran. Y bueno, tuvimos que hacer precisamente eso. Llegamos a recoger cerca de 200 vehículos aproximadamente. Pero también en las carreteras. Bueno, en las carreteras nosotros no nos hemos metido porque las carreteras son prácticamente de lo que es el gobierno federal y en las carreteras quien está al frente de las carreteras es la Guardia Nacional. Lo que estamos haciendo en las carreteras junto con la Guardia Nacional, con Protección Civil y con la Secretaría de Seguridad Pública es estar revisando sobre todo cuando traen placas de Estados Unidos o que en determinado momento vienen camiones y se les está tomando la temperatura y cuando son extranjeros se les está pidiendo tanto su teléfono como la dirección para ubicarlos para cualquier tipo de contagio o cualquier tipo de problema que merezca alguna cuarentena. Ahora, ¿qué tanto se han coordinado con las autoridades en Coahuila, secretario? Sobre todo porque, bueno, Gómez Palacio, Lerdo, pues son dos de los 3 municipios que más movilidad han tenido en el estado de Durango y, bueno, por ser zona metropolitana de La Laguna, aquí con Torreón, con Matamoros, pues se ha observado que hizo falta una estrategia metropolitana porque son muy diferentes las medidas que han tomado Gómez y Lerdo con respecto a las que ha tomado Torreón, de ser menos restrictivo, de no coartar la movilidad, de no sancionar y no tomar ninguna medida por el no uso del cubrebocas. Pero ¿qué tanto se han coordinado con las autoridades acá en Coahuila justamente para tratar de restringir la movilidad aquí en la zona conurbada? Efectivamente, Manuel, nos hemos reunido tanto con el gobernador Miguel Ángel Riquelme y José Rosa Espuro en varias ocasiones. Las reuniones han sido 3 o 4 en el Centro de Convenciones de Torreón, Coahuila, y 3 o 4 en el Centro de Convenciones de Gómez Palacio, Durango. Hemos tenido ahí, junto con los secretarios de Desarrollo Económico, junto con los secretarios de Salud y los secretarios de Gobierno, una infinidad de reuniones junto con los presidentes municipales.
Lamentablemente, el criterio y el respeto que nos merece nuestro amigo Jorge Cermeño, presidente del honorable Ayuntamiento de Torreón, él dista un poco y es muy distinto el criterio que él tiene para tomar estas medidas a los que en ese momento se están tomando en muchos de los municipios de Coahuila y sobre todo en los municipios de Durango, y sobre todo en el caso concreto de la zona metropolitana, donde él mismo no ha querido ni tener filtros, ni ha querido hacer algunas acciones restrictivas como tú mismo lo has manejado. Y bueno, es un municipio libre y nosotros somos respetuosos, no compartimos realmente estas acciones, porque mientras nosotros estamos cerrados en Gómez Palacio y Lerdo durante mucho tiempo, hubo centros comerciales y hubo muchos lugares en Torreón que no estuvieron cerrados. Y eso hace que la gente de Gómez y de Lerdo se pase por el puente, pase para el otro lado y exista ese tipo de movilización que nos da y nos perjudica mucho en la cuestión de la movilidad. Pero nosotros continuaremos siendo, y hay una gran coordinación entre los 39 municipios del estado de Durango, junto con el gobierno del estado y el gobierno federal. Ajá. Secretario, sabemos que tiene la agenda apretada, pero déjeme nada más preguntarle. Creo que una de las aristas de este pacto y por lo menos lo que resulta de las recomendaciones son las diferencias en lo que tiene que ver con el manejo en la venta de bebidas alcohólicas. Durango capital se maneja de una manera, Gómez Palacio, Lerdo de otra. En ese sentido, ¿ha habido concordancia, ha habido cooperación por parte de los municipios para pegarse a los horarios de venta de bebidas de alcohol? Efectivamente, así es. Personalmente me pidió el gobernador del estado, el doctor José Rosa Espuro, que me pusiera en contacto con todas las señoras y los señores presidentes municipales con el objeto de que antes de que publicáramos el decreto pudiésemos tener una reunión, y la tuvimos el pasado viernes a la 1:00 p.m, en donde el gobernador, independientemente del problema de enfermedad que trae ahorita por haber dado positivo en el COVID-19, en ese momento él estuvo virtual, estuvo lo que es el Comité de Seguridad Estatal de Salud, en donde y estuvieron los presidentes municipales de Durango, de Gómez y de Lerdo en forma virtual, los Gómez y Lerdo, y en ese momento se les tomó en consideración todo lo que tenga que ver con los horarios para la venta de las bebidas alcohólicas y estuvieron totalmente de acuerdo. Posteriormente hablé con los 36 presidentes municipales restantes y todos están totalmente de acuerdo en lo que es la coordinación de los horarios para la venta de bebidas alcohólicas. Muy bien. Pues, secretario, gracias por tomarnos la llamada, gracias por platicar, sobre todo con el público de la Laguna de Durango, y gracias por compartirnos todo lo que tiene que ver con este pacto de responsabilidad social. Muchas gracias, Marcela. Buen día, Manuel, y nos da muchísimo gusto, y para todo el auditorio también muy buen día. Gracias. Gracias, secretario. Gracias. Bien, son las 7:59 a.m. Es que, de verdad,